Hace más de 2000 años, cuando Roma comenzaba a convertirse en el imperio más poderoso del mundo, cuando Egipto seguía siendo una tierra de templos, faraones y riquezas legendarias, nació una mujer extraordinaria, una mujer que desafiaría a generales, que negociaría con emperadores, que gobernaría uno de los reinos más ricos del planeta, y que haría temblar a la propia Roma. Su nombre era Cleopatra. Probablemente has escuchado hablar de ella, o quizás piensas que fue famosa por su belleza. Quizás imaginas una reina rodeada de lujos y romances, pero la realidad es mucho más impresionante. Cleopatra fue una de las mujeres más inteligentes de toda la antigüedad, una estratega brillante, una diplomática excepcional, y una líder capaz de sobrevivir en uno de los períodos más peligrosos de la historia. Su vida estuvo llena de triunfos, pero también de traiciones, de riqueza, pero también de peligros, de amor, pero también de guerras, y lo más sorprendente es que su historia cambió para siempre el destino de Egipto y Roma. Hoy descubriremos la verdadera historia de Cleopatra, la última gran reina de Egipto, la mujer que hizo temblar al mundo antiguo. ¿Sabías que Cleopatra podía hablar varios idiomas? Mientras muchos gobernantes dependían constantemente de intérpretes, Cleopatra podía comunicarse directamente con diferentes pueblos. Hablaba griego, egipcio y posiblemente otros idiomas del Mediterráneo. En una época donde hablar dos idiomas ya era impresionante, Cleopatra parecía coleccionar idiomas como algunas personas coleccionan aplicaciones en el teléfono, y esa habilidad le dio una enorme ventaja política. En este documental descubriremos el nacimiento de Cleopatra, su infancia dentro de la familia real, la lucha por el trono, el encuentro con Julio César, la historia con Marco Antonio, la guerra contra Roma, la batalla que cambió el mundo, el misterio de su muerte, el fin del Egipto faraónico, y el legado que convirtió a Cleopatra en una leyenda inmortal. Pero quédate hasta el final, porque descubrirás algo que pocas personas conocen. La verdadera arma de Cleopatra nunca fue su belleza, fue su inteligencia. Y cuando veas cómo logró sobrevivir entre conspiraciones, guerras y traiciones, comprenderás por qué sigue siendo una de las mujeres más fascinantes de toda la historia. Hola sabios y sabias. Bienvenidos a Equipo Sabio, el mejor canal para descubrir las historias más fascinantes de nuestro mundo. Si te apasionan las civilizaciones antiguas, los misterios históricos y los personajes legendarios, suscríbete al canal, dale like al vídeo y acompáñanos en esta increíble aventura por el antiguo Egipto. Ahora sí, comencemos. Nuestra historia comienza en el año 69 a.C. Hace más de 2000 años, en aquella época, Egipto seguía siendo uno de los reinos más ricos de la tierra. Sus campos producían enormes cantidades de alimentos, sus puertos recibían barcos de lugares lejanos, y Alejandría era una de las ciudades más impresionantes del mundo. Fue allí donde nació Cleopatra VII, la futura reina de Egipto. Sin embargo, hay algo curioso que muchas personas desconocen. Cleopatra no era egipcia, al menos no completamente. Pertenecía a la dinastía Ptolemaica, una familia de origen griego fundada después de la muerte de Alejandro Magno. Sí, la mujer más famosa de Egipto descendía de una familia griega. La historia a veces tiene un sentido del humor bastante peculiar. Imagínate viajar al pasado y decirle a alguien, una de las faraonas más famosas de Egipto en realidad tiene raíces griegas. Probablemente te mirarían con la misma cara que ponemos cuando olvidamos una contraseña importante. Pero era verdad. Su familia llevaba siglos gobernando Egipto, y aunque tenían origen extranjero, controlaban uno de los reinos más poderosos del mundo. Desde pequeña, Cleopatra recibió una educación extraordinaria. Mientras muchos niños aprendían tareas básicas, ella estudiaba política, historia, matemáticas, astronomía, literatura, geografía y estrategia. Sus maestros eran algunos de los mejores intelectuales de Alejandría. Y eso no era poca cosa. Recordemos que Alejandría era una de las grandes capitales del conocimiento humano. Su famosa biblioteca atraía sabios de todas partes. La ciudad era un auténtico centro cultural. Podríamos decir que era algo parecido a una combinación entre una gran universidad, un centro tecnológico y una capital internacional, pero con menos teléfonos móviles y más pergaminos. Cleopatra demostró rápidamente una inteligencia excepcional. Aprendía con facilidad, tenía curiosidad por todo, y poseía una habilidad muy valiosa. Sabía escuchar.
algo que sigue siendo una de las cualidades más importantes para cualquier líder incluso hoy. Sin embargo, mientras Cleopatra crecía, su familia estaba lejos de ser perfecta, y ahí comenzaban los problemas, porque si algo caracterizaba a los Ptolomeos, era su capacidad casi legendaria para generar conflictos familiares, conspiraciones, discusiones, traiciones, luchas por el poder. Todo eso formaba parte de la vida cotidiana. Y la joven Cleopatra observaba atentamente, aprendiendo una lección que marcaría toda su vida. En política, la inteligencia puede ser más poderosa que la fuerza, pero también debe ir acompañada de prudencia, porque los enemigos pueden aparecer donde menos lo esperas. Y muy pronto Cleopatra descubriría que la lucha por el poder estaba a punto de comenzar. Una lucha que cambiaría para siempre su destino, y también el destino de Egipto. Mientras Cleopatra crecía en los magníficos palacios de Alejandría, aprendía algo que ningún maestro podía enseñarle completamente. El poder podía ser maravilloso, pero también extremadamente peligroso. A simple vista, la familia real parecía vivir una vida perfecta. Palacios llenos de lujo, banquetes impresionantes, joyas de valor incalculable, sirvientes por todas partes, y riquezas que la mayoría de las personas ni siquiera podían imaginar. Pero detrás de aquellas paredes decoradas con oro, se escondía una realidad mucho menos agradable. La familia de Cleopatra era una de las más conflictivas del mundo antiguo, y no estamos exagerando. Si las familias modernas a veces discuten por una herencia, los Ptolomeos discutían por algo mucho más importante: un reino entero. Durante generaciones, los miembros de esta dinastía habían desarrollado una peligrosa costumbre: competir constantemente por el poder. Hermanos contra hermanos, hermanas contra hermanas, padres contra hijos, tíos contra sobrinos. Parecía que nadie confiaba completamente en nadie. Y la joven Cleopatra observaba todo aquello desde muy pequeña. Aprendía, escuchaba y analizaba cuidadosamente lo que ocurría a su alrededor, porque comprendía algo importante: algún día tendría que sobrevivir en ese mismo juego. Su padre era Ptolomeo XII, un gobernante que enfrentó numerosos problemas durante su reinado. Algunos nobles lo respetaban, otros lo consideraban débil, y muchos estaban más interesados en aumentar su propio poder que en ayudar al reino. Además, Roma comenzaba a ejercer una influencia cada vez mayor sobre Egipto, y eso preocupaba enormemente a muchos egipcios, porque Roma era como un vecino muy poderoso, uno de esos vecinos que siempre sonríe, pero que también parece estar midiendo el tamaño de tu jardín. Los gobernantes egipcios sabían que debían actuar con cuidado. Un error podía costarles el trono, o incluso la vida. Mientras tanto, Cleopatra continuaba desarrollando habilidades extraordinarias. No solo estudiaba idiomas, también aprendía cómo funcionaban las alianzas, cómo negociar, cómo interpretar las emociones de otras personas, y cómo tomar decisiones bajo presión. Eran habilidades fundamentales, porque el mundo que la esperaba estaba lleno de desafíos. La joven princesa también mostró una característica poco común. Tenía curiosidad, mucha curiosidad. Quería entender cómo funcionaban las cosas, por qué algunos gobernantes triunfaban, por qué otros fracasaban, y qué hacía que una persona fuera realmente poderosa. Con el tiempo descubrió una verdad muy valiosa: la autoridad no siempre depende de la fuerza, muchas veces depende de la inteligencia, de la preparación y de la capacidad de adaptarse. Una lección que más adelante salvaría su vida. Mientras crecía, Alejandría continuaba siendo una ciudad extraordinaria. Sus mercados estaban llenos de comerciantes procedentes de África, Asia y Europa. Sus puertos recibían mercancías de todo el Mediterráneo. Y la famosa biblioteca de Alejandría seguía siendo uno de los centros de conocimiento más importantes del planeta. Cada día llegaban viajeros, filósofos, astrónomos, matemáticos y sabios de diferentes culturas. Era imposible vivir en aquella ciudad sin desarrollar una mente abierta al mundo. Y Cleopatra aprovechó aquella ventaja. Absorbía conocimientos constantemente, escuchaba historias sobre reinos lejanos, aprendía sobre política internacional, y desarrollaba una visión mucho más amplia que la de muchos gobernantes de su tiempo. Pero mientras la joven princesa se preparaba para el futuro, la situación política comenzaba a empeorar. Las tensiones aumentaban, las conspiraciones se multiplicaban, y la estabilidad del reino parecía cada vez más frágil. Poco a poco, la sombra de una gran crisis comenzó a extenderse sobre Egipto,
Una crisis que cambiaría para siempre la vida de Cleopatra, porque el momento de luchar por el poder se acercaba, y muy pronto tendría que demostrar si estaba realmente preparada para convertirse en reina. La pregunta era simple: ¿podría una joven princesa sobrevivir al juego político más peligroso del mundo antiguo? La respuesta estaba a punto de comenzar, y sería mucho más sorprendente de lo que cualquiera imaginaba. El año 51 a.C. marcó un antes y un después en la vida de Cleopatra. Hasta ese momento había sido una princesa brillante, inteligente, preparada, ambiciosa, pero todavía no era la gobernante de Egipto. Sin embargo, el destino estaba a punto de llamarla, y lo haría de una manera tan repentina como peligrosa. Ese año murió su padre, Ptolomeo XII, el faraón que había gobernado Egipto durante años. La noticia sacudió todo el reino. Porque cuando un faraón moría, no solo desaparecía un gobernante, también desaparecía el equilibrio político que mantenía unido al país. Y en Egipto, el vacío de poder podía ser tan peligroso como una guerra. Según el testamento de Ptolomeo XII, Cleopatra debía gobernar junto a su hermano menor Ptolomeo XIII. Aquí aparece un pequeño problema. Su hermano tenía aproximadamente 10 años. Y aunque oficialmente ambos compartirían el trono, la realidad era mucho más complicada. Porque detrás del niño existían consejeros, funcionarios, generales y nobles que querían controlar Egipto. Para ellos, Cleopatra representaba un obstáculo. Y para Cleopatra, ellos representaban una amenaza. La guerra política había comenzado. Al principio intentaron gobernar juntos, pero la convivencia duró poco, muy poco. Cleopatra era inteligente, tomaba decisiones, mostraba iniciativa y actuaba como una auténtica reina. Eso incomodó a muchos hombres poderosos, especialmente a quienes esperaban controlar el reino utilizando al joven Ptolomeo XIII. Pronto comenzaron los conflictos. Los consejeros del rey empezaron a aislarla, intentaron reducir su influencia, y poco a poco fueron construyendo una campaña contra ella. Era una situación extremadamente peligrosa, porque en el mundo antiguo, perder una lucha por el poder no significaba simplemente perder un cargo. Podía significar perder la vida. Mientras tanto, Cleopatra observaba cuidadosamente lo que ocurría. No reaccionó impulsivamente, no tomó decisiones desesperadas. Comprendía algo fundamental: la paciencia también puede ser una forma de poder. Y esa sería una de las características que la distinguirían durante toda su vida. Pero las tensiones siguieron creciendo. Los nombres de ambos gobernantes comenzaron a aparecer separados en algunos documentos oficiales, y aquello era una señal preocupante. Significaba que la relación se estaba rompiendo. Finalmente, la situación explotó. Los enemigos de Cleopatra lograron expulsarla del poder. La joven reina tuvo que abandonar Egipto. Imagina aquel momento. La mujer destinada a gobernar el reino más rico del Mediterráneo, obligada a abandonar su propio país. Muchos pensaron que era el final. Muchos creyeron que jamás volvería. Muchos celebraron su caída. Pero cometieron un error. Subestimaron a Cleopatra. Y esa sería una costumbre muy peligrosa para todos sus enemigos. Porque mientras se alejaba de Egipto, no estaba pensando en rendirse. Estaba pensando en regresar. Y cuando regresara lo haría más fuerte que nunca. Durante su exilio reunió aliados, buscó apoyos, analizó la situación y preparó cuidadosamente su próximo movimiento, porque Cleopatra comprendía algo que los grandes líderes entienden muy bien. A veces perder una batalla no significa perder la guerra. De hecho, a veces una derrota puede convertirse en el comienzo de una victoria mucho mayor. Mientras tanto, Egipto continuaba sumido en problemas. La lucha interna debilitaba al reino. Las conspiraciones aumentaban. Y desde el norte, Roma observaba atentamente. Porque cuando una nación poderosa atraviesa dificultades, siempre hay alguien dispuesto a aprovechar la oportunidad. Y Roma era experta en hacerlo. Sin saberlo, Cleopatra estaba a punto de encontrarse con uno de los hombres más famosos de toda la historia. Un hombre cuyo nombre todavía se estudia más de 2000 años después. Un hombre que cambiaría su destino para siempre. Su nombre era Julio César. Y el encuentro entre ambos estaba a punto de convertirse en una de las historias más famosas jamás contadas. Fin del capítulo 3. Año 48 a.C. Cleopatra estaba lejos de su trono, lejos de su palacio, lejos del poder, pero no estaba derrotada.
Mientras permanecía exiliada fuera de Egipto, analizaba cada movimiento de sus enemigos, esperaba, observaba y preparaba cuidadosamente su regreso. Sin embargo, había un problema. Para recuperar el trono necesitaba algo más que inteligencia. Necesitaba ayuda. Y precisamente en aquel momento, el hombre más poderoso de Roma llegó a Egipto. Su nombre era Julio César, general, político, conquistador y una auténtica leyenda viviente. Para comprender la importancia de este momento, debemos recordar algo. Roma era la superpotencia del mundo antiguo. Sus ejércitos habían conquistado enormes territorios, sus generales eran temidos, y sus decisiones podían cambiar el destino de reinos enteros. Si César apoyaba a Cleopatra, ella tendría una oportunidad. Si no, probablemente perdería todo. El problema era que reunirse con él no sería fácil. Sus enemigos controlaban Alejandría, controlaban el palacio y vigilaban cada movimiento. Entrar en la ciudad era extremadamente peligroso, pero Cleopatra tenía una cualidad extraordinaria. Cuando la mayoría veía obstáculos, ella veía oportunidades. Entonces tomó una decisión que la convertirá en leyenda. Según los relatos antiguos, Cleopatra fue llevada secretamente hasta el palacio donde se encontraba César. Algunas versiones cuentan que fue envuelta dentro de una alfombra. Otras hablan de un saco de tela utilizado para transportar mercancías. Lo importante no es exactamente cómo ocurrió. Lo importante es que funcionó. Imagínate la escena. Julio César se encontraba revisando asuntos políticos. Probablemente esperaba informes, mapas, documentos y de repente aparece Cleopatra, la reina exiliada de Egipto, joven, inteligente, valiente y dispuesta a recuperar su reino. Definitivamente no era la reunión más normal de toda la carrera de César. Pero Cleopatra había conseguido exactamente lo que buscaba. Toda la atención del hombre más poderoso del Mediterráneo. Lo que ocurrió después fue todavía más importante, porque César quedó impresionado. Y no únicamente por su apariencia. Lo que realmente llamó su atención fue su inteligencia, su seguridad, su capacidad para expresarse, y su extraordinaria habilidad para analizar situaciones complejas. Cleopatra sabía hablar con los poderosos, sabía escuchar, sabía negociar, y comprendía perfectamente cómo presentar sus argumentos. Durante horas discutieron sobre Egipto, sobre política, sobre el futuro del reino, y sobre la crisis que atravesaba el país. Mientras tanto, los enemigos de Cleopatra no tenían idea de que todo estaba cambiando, porque aquella reunión estaba modificando el equilibrio de poder en Egipto, y también en Roma. César tomó una decisión. Apoyaría a Cleopatra. Aquello fue un golpe enorme para sus adversarios, porque de repente la reina exiliada tenía detrás al hombre más poderoso del mundo. La situación estaba lejos de resolverse. Los enemigos de Cleopatra no pensaban rendirse, y muy pronto la ciudad de Alejandría se convertiría en escenario de una guerra donde se decidiría quién gobernaría Egipto, una guerra que pondría en peligro la vida de César, la vida de Cleopatra, y el futuro de todo el reino. Pero algo era evidente. La joven reina había demostrado una vez más que era diferente. Mientras otros recurrían a la fuerza, ella utilizaba la inteligencia. Mientras otros reaccionaban con miedo, ella actuaba con valentía. Y gracias a ello había conseguido algo que parecía imposible: volver al centro del juego político. Ahora ya no era una princesa exiliada. Ahora volvía a ser una candidata al trono. Y lo mejor para ella era que apenas estaba comenzando, porque los acontecimientos que vendrían después transformarían para siempre la historia de Egipto, y convertirían a Cleopatra en una de las mujeres más famosas de todos los tiempos. La reunión entre Cleopatra y Julio César cambió todo, pero también provocó una crisis enorme. Los partidarios de Ptolomeo XIII comprendieron rápidamente el peligro. Si César apoyaba a Cleopatra, podían perder el control de Egipto, y estaban dispuestos a luchar para impedirlo. La tensión aumentó, las discusiones se volvieron enfrentamientos, y finalmente la guerra estalló. Alejandría se convirtió en un campo de batalla. Las calles que normalmente estaban llenas de comerciantes y viajeros, ahora estaban llenas de soldados. Las murallas eran vigiladas día y noche, y el miedo se extendía por toda la ciudad. Julio César quedó atrapado dentro de Alejandría con una fuerza relativamente pequeña. Algo sorprendente si pensamos en la fama que tenía, porque incluso los grandes conquistadores pueden encontrarse en situaciones difíciles.
y César estaba viviendo una de ellas. Los enemigos controlaban gran parte de la ciudad. La población estaba dividida, y los recursos comenzaban a escasear. Por momentos, la situación parecía desesperada. Sin embargo, César no era famoso por rendirse, y Cleopatra tampoco. Ambos comprendían que debían resistir, porque si perdían, todo terminaría. Durante meses la lucha continuó. Hubo combates, bloqueos, ataques sorpresa y enfrentamientos constantes. Los habitantes de Alejandría observaban cómo el destino de su reino se decidía delante de sus ojos. Finalmente llegaron refuerzos romanos, y poco a poco la situación comenzó a inclinarse a favor de César. La batalla decisiva llegó cerca del río Nilo. Las fuerzas de Ptolomeo XIII fueron derrotadas, y según las fuentes históricas, el joven rey murió durante la retirada. Con aquella derrota, la guerra terminó, y Cleopatra recuperó el trono. Después de años de conspiraciones, después del exilio, después de arriesgarlo todo, la joven reina había conseguido regresar. Pero ahora era mucho más fuerte, mucho más experimentada, y mucho más peligrosa para sus enemigos, porque ya no era simplemente una princesa luchando por sobrevivir. Era una reina que había demostrado al mundo que estaba dispuesta a hacer todo lo necesario para proteger su reino. Y aunque aquella victoria parecía el final de una historia, en realidad era el comienzo de una nueva etapa. Una etapa que llevaría a Cleopatra hasta Roma, hasta el corazón del poder mundial, y hasta una relación que cambiaría el curso de la historia. Porque el siguiente capítulo de su vida estaría ligado a un nombre que todavía hoy resuena en todo el planeta: Julio César. Después de recuperar el trono, la vida de Cleopatra cambió por completo. Ya no era la joven reina exiliada que luchaba por sobrevivir. Ahora gobernaba nuevamente Egipto, y además contaba con el apoyo del hombre más poderoso del mundo, Julio César. Aquella alianza fortaleció enormemente su posición. Por primera vez en muchos años, Egipto parecía estable. Las cosechas continuaban llegando gracias al río Nilo. Los comerciantes llenaban los mercados de Alejandría. Los barcos navegaban constantemente entre África, Asia y Europa. Y la reina trabajaba para reconstruir la confianza en el reino. Pero mientras tanto, su relación con César se hacía cada vez más cercana. Los historiadores todavía debaten muchos detalles. Sin embargo, la mayoría coincide en que desarrollaron una relación muy importante tanto en lo político como en lo personal. Poco después nació un niño. Su nombre fue Ptolomeo XV, aunque la historia lo recordaría con otro nombre, Cesarión, que significa el pequeño César. Imagina la presión que debía sentir aquel niño. Cuando te llaman el pequeño César desde la cuna, las expectativas son bastante altas. Mientras tanto, Cleopatra observaba cómo su influencia aumentaba, pero también comprendía algo importante. Su futuro dependía en gran medida de la estabilidad de Roma, y Roma era cualquier cosa menos estable. Las luchas por el poder continuaban, las conspiraciones crecían, y muchos enemigos observaban con preocupación la relación entre César y la reina egipcia, porque algunos romanos comenzaban a preguntarse ¿hasta dónde llegaría la influencia de Cleopatra? Y esa pregunta se volvería cada vez más peligrosa. En el año 46 a.C., Cleopatra viajó a Roma. Era una visita histórica. La reina de Egipto llegaba a la ciudad más poderosa del planeta, y su presencia causó sensación. Roma era inmensa. Sus calles estaban llenas de comerciantes, soldados, políticos, artesanos, filósofos y ciudadanos procedentes de todos los rincones del Mediterráneo. Para muchos romanos, Cleopatra parecía una figura salida de una leyenda. Una reina extranjera, rica, inteligente y rodeada de misterio. Su llegada despertó admiración, pero también desconfianza. Muchos senadores comenzaban a preocuparse. Pensaban que César estaba acumulando demasiado poder, y algunos sospechaban que Cleopatra podía influir en sus decisiones. Los rumores crecían, las críticas aumentaban, y la tensión política se hacía cada vez más intensa. Cleopatra observaba todo cuidadosamente. Comprendía que Roma era diferente a Egipto. Allí el poder no dependía únicamente de una corona. Dependía de alianzas, de discursos y de la capacidad de convencer a miles de personas. Era un juego complejo y extremadamente peligroso. Pero si algo había demostrado Cleopatra, era que sabía adaptarse. 15 de marzo del año 44 a.C., una fecha que cambiaría el mundo. Los romanos la recuerdan como los idos de marzo,
Aquella mañana, Julio César acudió al Senado. Parecía un día normal, pero no lo era. Un grupo de conspiradores había preparado un plan. Creían que César estaba acumulando demasiado poder. Temían que se convirtiera en rey, y decidieron actuar. Cuando César entró en el Senado, fue rodeado, y poco después asesinado. Roma quedó paralizada. La noticia se extendió rápidamente. La gente corría por las calles, los rumores se multiplicaban, y el miedo se apoderó de la ciudad. Cleopatra también recibió la noticia, y comprendió inmediatamente la gravedad de la situación. Había perdido a su aliado más importante, el hombre que la había ayudado a recuperar el trono, el hombre que había protegido su posición. Ahora todo era incierto, y una vez más el destino parecía ponerla a prueba. Tras la muerte de César, Roma se convirtió en un lugar peligroso. Las luchas por el poder comenzaron casi de inmediato. Generales, senadores, políticos, todos intentaban ocupar el vacío dejado por César. Cleopatra comprendió que debía actuar rápido y regresó a Egipto. Allí se concentró en fortalecer su reino, mantener la estabilidad y proteger la economía. Aunque el futuro era incierto, logró mantener a Egipto fuerte mientras Roma seguía envuelta en conflictos. Pero mientras ella trabajaba desde Alejandría, en Roma comenzaba a surgir un nuevo protagonista. Un hombre joven, ambicioso, paciente y extremadamente inteligente. Su nombre era Octavio, el futuro emperador Augusto. Y pronto se convertirá en uno de los mayores desafíos de la vida de Cleopatra. Tras la muerte de César, Roma entró en un periodo de incertidumbre. Entre los nuevos líderes destacó Octavio, su hijo adoptivo. Aunque era joven y muchos lo subestimaban, pronto demostraría que tenía la inteligencia y la ambición necesarias para cambiar la historia. Sin embargo, Octavio era mucho más capaz de lo que parecía. Gracias a su inteligencia política y a su habilidad para formar alianzas, fue ganando apoyo y fortaleciendo su poder hasta convertirse en una figura clave de Roma. Mientras tanto, otro hombre también aumentaba su influencia: Marco Antonio, uno de los generales más importantes de Roma. Pronto ambos compartirían el poder, y Cleopatra descubriría que el destino volvía a cruzar su camino con uno de ellos. Un encuentro que cambiaría la historia para siempre, porque estaba a punto de comenzar el capítulo más famoso de toda su vida. La historia de Cleopatra y Marco Antonio, y con ella, el inicio de una leyenda que haría temblar a Roma. Año 41 a.C., Roma seguía luchando por el poder tras la muerte de Julio César. Cleopatra sabía que el futuro de Egipto dependía de lo que ocurriera allí, por lo que puso su atención en Marco Antonio, un poderoso general romano y antiguo aliado de César. Marco Antonio necesitaba dinero, necesitaba recursos y necesitaba estabilidad en Oriente. Por eso convocó a Cleopatra a una reunión en Tarso, una ciudad situada en la actual Turquía. La reina comprendió inmediatamente la importancia de aquel encuentro. No era simplemente una reunión diplomática. Era una oportunidad para asegurar el futuro de Egipto. Y como siempre, Cleopatra decidió hacer una entrada imposible de olvidar. Cuando llegó a Tarso, Cleopatra hizo una entrada espectacular. Navegó por el río en una lujosa embarcación adornada con velas púrpuras, música y perfumes exóticos. Todos quedaron impresionados, incluido Marco Antonio. Más que una muestra de riqueza, era una demostración de poder y un mensaje claro. Egipto seguía siendo fuerte y ella seguía siendo una reina extraordinaria. Cuando finalmente se encontraron, Marco Antonio quedó impresionado, pero no por las joyas, ni por el barco, ni por el espectáculo. Lo que realmente captó su atención fue la propia Cleopatra, su inteligencia, su seguridad, su capacidad para conversar sobre política, economía y estrategia. La reina hablaba con confianza y demostraba una preparación excepcional. Pronto las conversaciones comenzaron a prolongarse, y poco a poco nació una alianza que cambiaría el mundo. Lo que comenzó como una alianza política pronto se convirtió en una de las historias de amor más famosas de la historia. Cleopatra y Marco Antonio compartían ambición, inteligencia y una visión de poder. Juntos formaron una alianza extraordinaria que fortaleció a Egipto y desafió a Roma. Durante los años siguientes, su relación se fortaleció. Tuvieron hijos, construyeron alianzas y comenzaron a imaginar un futuro donde Egipto y los territorios orientales serían más poderosos que nunca. Mientras tanto, Alejandría vivía una nueva época de esplendor. Los mercados prosperaban,
Los puertos estaban llenos de actividad, y la influencia de Cleopatra alcanzaba niveles impresionantes. Sin embargo, en Roma muchos observaban aquella relación con preocupación, y entre ellos destacaba un hombre, Octavio, el futuro emperador Augusto. A mediados de la década del 30 a.C., Cleopatra había alcanzado el punto más alto de su poder. Controlaba uno de los reinos más ricos del planeta. Disponía de enormes recursos económicos, mantenía una poderosa influencia política, y contaba con el apoyo de Marco Antonio. Muchos gobernantes soñaban con tener una posición semejante. Cleopatra era una gobernante ambiciosa y visionaria. Trabajó constantemente para fortalecer Egipto, impulsando el comercio, mejorando la economía y creando alianzas diplomáticas. Gracias a su liderazgo, Alejandría se consolidó como uno de los centros culturales y comerciales más importantes del mundo antiguo. Además, continuaba demostrando algo que la diferenciaba de muchos gobernantes. Escuchaba, aprendía y tomaba decisiones basadas en información, no en impulsos. Por eso tantos historiadores consideran que su verdadera fortaleza fue su inteligencia. Porque mientras otros confiaban únicamente en ejércitos, Cleopatra utilizaba el conocimiento. Y el conocimiento puede ser una de las armas más poderosas de la historia. Cleopatra tenía una visión enorme, ambiciosa y extraordinariamente audaz. Soñaba con garantizar el futuro de sus hijos, soñaba con fortalecer Egipto, y soñaba con construir una nueva era de prosperidad para Oriente. Marco Antonio compartía muchos de esos objetivos. Juntos comenzaron a reorganizar territorios, a crear alianzas y a fortalecer su posición. Pero cada nuevo éxito provocaba una reacción, y esa reacción llegaba desde Roma, porque mientras Cleopatra construía su futuro, Octavio construía su propia estrategia, una estrategia destinada a destruir todo lo que ella había logrado. La confrontación se acercaba, y cada día parecía más inevitable. Octavio comprendía algo muy importante. Mientras Marco Antonio y Cleopatra permanecieran unidos, seguirían siendo una amenaza. Por eso decidió atacar. Pero no comenzó con espadas. Comenzó con palabras, utilizó discursos, propaganda y mensajes cuidadosamente diseñados. Octavio presentó a Marco Antonio como un traidor a Roma y a Cleopatra como una amenaza extranjera. Poco a poco, muchos romanos creyeron estas acusaciones, aumentando la tensión y el apoyo a la guerra. Finalmente, Roma declaró la guerra, oficialmente contra Cleopatra, aunque todos sabían que el verdadero enfrentamiento incluía también a Marco Antonio. Cleopatra comprendió que la situación era crítica. La guerra que se acercaba no solo decidiría el futuro de Egipto y Roma, sino también su propio destino. Año 31 a.C., tras años de rivalidad, llegó el enfrentamiento decisivo. En Axio, una región de Grecia, se enfrentaron dos grandes fuerzas, Octavio y su general Agripa contra Marco Antonio y Cleopatra. La batalla que decidiría el futuro de Egipto y Roma estaba a punto de comenzar. Miles de soldados observaban con tensión, cientos de barcos de guerra se preparaban, y el Mediterráneo parecía contener la respiración, porque todos comprendían algo. Lo que estaba a punto de ocurrir no decidiría solamente una batalla, decidiría el futuro del mundo. Los barcos de Marco Antonio eran enormes, impresionantes, parecían fortalezas flotantes, pero también eran más lentos, más difíciles de maniobrar. Los barcos de Octavio eran más pequeños, más rápidos, y estaban dirigidos por estrategas excepcionales. Cuando comenzó el combate, el mar se transformó en un caos, flechas, fuego, choques entre embarcaciones, gritos, confusión y humo cubriendo el horizonte. Durante horas nadie supo quién ganaría. Entonces ocurrió algo inesperado. La flota de Cleopatra abandonó la batalla. Marco Antonio tomó una decisión desesperada y la siguió. Aquello cambió completamente el resultado. Las fuerzas de Octavio obtuvieron la victoria, y con ella, el destino de Egipto comenzó a derrumbarse. La derrota de Axio se convertiría en uno de los acontecimientos más importantes de toda la historia antigua, porque aquel día, el sueño de Cleopatra empezó a desaparecer. Después de Axio, nada volvió a ser igual. Por primera vez en muchos años, Cleopatra se enfrentaba a una situación casi imposible. Las noticias de la derrota se extendieron rápidamente. Algunos aliados comenzaron a abandonar la causa, otros cambiaron de bando, y muchos simplemente intentaron salvarse. Era una reacción habitual en la historia. Cuando todo va bien, aparecen muchos amigos,
Cuando llegan los problemas, descubres quiénes son los verdaderos aliados. Y Cleopatra estaba aprendiendo esa lección de la manera más difícil. Sin embargo, no se rindió, volvió a Egipto. Reorganizó recursos, fortaleció defensas y trató de preparar al reino para lo que vendría después. Marco Antonio también intentó mantener la esperanza, pero ambos comprendían la realidad. Octavio avanzaba, y parecía imparable. Aún así, la reina seguía luchando, porque había pasado toda su vida enfrentando desafíos, y no pensaba rendirse ahora. Pero incluso las personas más fuertes tienen límites, y el tiempo comenzaba a agotarse. Año 30 a.C. Octavio llegó finalmente a Egipto. El momento que Cleopatra había intentado evitar durante años se había convertido en realidad. La reina sostuvo a su compañero en sus últimos momentos. Dos personas que habían compartido sueños, batallas, victorias y derrotas, se despedían para siempre. Aquella escena marcó el final de una era, y dejó a Cleopatra completamente sola frente a su destino. Y ahora debía tomar una decisión final, una decisión que la convertiría en leyenda. Porque aunque Octavio había conquistado Egipto, nunca lograría conquistar completamente a Cleopatra. La última reina de Egipto todavía conservaba algo invaluable: su libertad para elegir cómo terminaría su historia. Y muy pronto el mundo entero hablaría de aquella elección. Fue entonces cuando nació una de las leyendas más famosas de la historia de la serpiente. Según los relatos antiguos, Cleopatra utilizó un áspide egipcio, una cobra venenosa, el animal sagrado asociado a la realeza faraónica. La imagen es poderosa: una reina, una serpiente, y una decisión que cambiaría la historia. Año 30 a.C. Cleopatra tenía aproximadamente 39 años. Todavía era joven, pero había vivido más aventuras que la mayoría de las personas en toda una vida. Había gobernado un reino, había enfrentado guerras, había negociado con emperadores, había amado, había perdido, y ahora llegaba el final. Eso es extraordinario, porque significa que la reina logró algo que pocos seres humanos consiguen: vencer al tiempo. Más de 2000 años después su nombre sigue vivo. Aparece en libros, películas, documentales, museos y conversaciones sobre los personajes más fascinantes de la humanidad. Su historia continúa despertando curiosidad, y probablemente seguirá haciéndolo durante muchos siglos más. Cuando pensamos en Cleopatra, es fácil imaginar una reina rodeada de lujo, de oro, de palacios y de romances famosos, pero esa imagen está incompleta. La verdadera Cleopatra fue mucho más. Fue una mujer extraordinariamente inteligente, una líder capaz de gobernar en tiempos difíciles, una estratega que sobrevivió donde muchos habrían fracasado, una diplomática que comprendía el poder de las palabras, y una reina que nunca dejó de luchar por su pueblo y por su reino. Su historia nos enseña algo importante: la verdadera fuerza no siempre está en los músculos, ni en los ejércitos, ni siquiera en las riquezas. Muchas veces la verdadera fuerza está en la inteligencia, en la preparación, en la capacidad de adaptarse, y en el valor para seguir adelante cuando todo parece perdido. Y así termina la increíble historia de Cleopatra, la niña que nació en una familia llena de conflictos, la joven reina que luchó por recuperar su trono, la gobernante que desafió a Julio César, la mujer que conquistó el corazón de Marco Antonio, y la última reina que intentó salvar la independencia de Egipto. Su historia está llena de victorias, de derrotas, de valentía, de inteligencia, y de lecciones que siguen siendo valiosas incluso hoy. Antes de despedirnos, queremos agradecerte de todo corazón por acompañarnos hasta el final de este viaje. Gracias por tu tiempo, gracias por tu apoyo, gracias por cada comentario, gracias por cada like y gracias por cada suscripción, porque cada vez que apoyas este canal nos ayudas a seguir investigando, a seguir aprendiendo y a seguir creando vídeos épicos sobre las historias más fascinantes de la humanidad. Tu apoyo significa mucho más de lo que imaginas, y es la razón por la que seguimos trabajando para traer cada semana nuevas aventuras históricas. Si disfrutaste este documental, dale like al vídeo, suscríbete a Equipo Sabio, cuéntanos en los comentarios qué parte de la historia de Cleopatra te sorprendió más, y comparte este vídeo con amigos y familiares apasionados por la historia. Nos vemos muy pronto en una nueva aventura. Hasta entonces sigue aprendiendo, sigue explorando, y nunca pierdas la curiosidad, porque la historia nunca muere mientras haya alguien dispuesto a contarla.
Corona Alto Voltaje. Hasta la próxima, sabios y sabias.